Hola, soy Nuria y hoy os voy a enseñar de lo más básico a lo más complejo cómo hacer trabajos a color de ganchillo. Esta técnica también se conoce como tapestry crochet o pixel crochet y podéis realizar vuestros propios patrones desde en libretas de cuadros a páginas web especializadas para ello, que os dejaré en la descripción. Y bueno, sin más dilación, vamos a comenzar. Hoy voy a estar siguiendo este patrón que os dejo en la descripción, pero vosotros podéis seguir el patrón que queráis, incluso hacer el vuestro, como he dicho antes. En cuanto a materiales, necesitaremos 2 colores de lana, en mi caso blanco y marrón, pero podéis escoger los que queráis, una aguja de ganchillo de 3,5 milímetros y tijeras y una aguja lanera. Ok, el primer paso es hacer un nudo corredizo. ¿Cómo se hace un nudo corredizo? Pues bien, cogemos el final de nuestro hilo y el hilo que sale del ovillo, de esta manera, y giramos nuestro hilo creando un círculo de manera que el hilo que sale del ovillo queda por encima del final. Después pasamos por debajo y cogemos nuestro hilo que sale del ovillo pasándolo por nuestro circulito y estiramos y ya tendríamos nuestro nudo corredizo. Lo voy a repetir. Cogemos nuestro hilo y el final de nuestro hilo, pasamos nuestro hilo por encima del final y cogemos el hilo que sale del ovillo y estiramos. Ahora, ¿cómo pasamos esto a nuestra aguja? Muy sencillo. Cogemos la aguja, introducimos el nudo por dentro y estiramos. Con la práctica os saldrá hacer estos nudos súper rápidos y la verdad es que lo mejor es no dejar mucho hilo al final normalmente. Vale, ahora pasamos al primer paso realmente, que es hacer la base de cadenetas. En este caso el patrón que estamos siguiendo tiene 21 cadenetas de base, así que eso es lo que vamos a hacer. Para hacer una cadeneta cogemos el hilo, yo lo cojo de esta manera, por aquí paso el hilo por mis 3 dedos y luego el dedo lo paso por encima del dedo índice creando un poco de tensión porque el hilo necesita un poco de tensión. Y para hacer las cadenetas pasamos el hilo por encima de la aguja y lo introducimos en el gancho y lo pasamos por el nudo que hemos hecho previamente y así continuamente pasamos y pasamos por dentro del anterior punto, pasamos y pasamos por el circulito que hemos creado antes y así hasta llegar a 21. Nos vemos luego cuando tenga las 21 cadenetas. Bien, ahora que ya tengo las 21 cadenetas de base, hacemos una cadeneta más. ¿Por qué? Para darle altura. Y ya vamos a comenzar con la primera fila de puntos bajos. Esta es la versión más básica que voy a explicar primero y luego os explicaré algunas alteraciones que le podéis hacer para que sean un poco más complejos o para modificar los patrones. Y tras hacer esta última cadeneta, giramos el trabajo. O sea, si estábamos haciéndolo hacia abajo, ahora vamos a ir en esta dirección. O sea, vamos a ir de derecha a izquierda en vez de izquierda a derecha. Por eso veréis que los números en el patrón van de derecha a izquierda y no de izquierda a derecha, porque la primera fila realmente va de derecha a izquierda. Vale, como ya he dicho, nos saltamos esta primera cadeneta porque es para dar altura. Ahora cuando hagamos el cambio de fila os daréis cuenta por qué. Y introduciremos la aguja en la segunda cadeneta de esta manera. Por esto es muy importante que no deis demasiada tensión a los puntos de la cadeneta porque si no luego es imposible introducir la aguja dentro o os va a costar mucho. Así que os recomiendo hacerla con un poco menos de tensión de la que creéis que necesitéis en principio. Una vez tenemos introducido el gancho, pasamos por encima el hilo como hemos hecho antes y lo pasamos por debajo de la cadeneta, quedando así 2 circulitos en nuestro gancho. Ahora volvemos a pasar la lana y la pasamos por los 2 circulitos a la vez.
De nuevo, lo repito, introducimos el gancho en la cadeneta, pasamos la lana por encima, tiramos, nos quedan 2 circulitos, volvemos a pasar la lana y tiramos otra vez. Así continuaríamos en el resto de cadenetas que nos quedan hasta llegar al final, cuando os explicaré cómo subir la fila. Vale, ahora que llegamos al final de la fila, tenemos que hacer de nuevo una cadeneta para dar altura, porque si no los bordes quedan como un poco chafados, por así decirlo. Y giramos nuestro trabajo. Ahora comenzaríamos nuestra segunda fila y los números de pares de filas en el patrón siempre son la parte del revés del trabajo, lo cual ahora no se nota, pero cuando hagamos los cambios de color os daréis cuenta de que es donde quedan todos los hilos. Bien, para hacer esta segunda fila, de nuevo nos saltamos el último punto que acabamos de hacer. Este no contará porque, este no cuenta como un punto porque es solo para dar altura, ¿vale? Y introducimos el gancho dentro de la V. No sé si se ve bien, espero que lo podáis apreciar bien porque al principio cuesta un poco de entender, pero cuando haces un punto es como la cabeza del punto es esto que tenemos aquí en la aguja, que se pone como plano. No sé si me explico bien, pero bueno, que junto al cuerpo del punto, que es lo que hacemos cuando cogemos la lana por debajo, crean el punto, ¿vale? Bien, pues tenemos que meterla dentro de esa V, por así decirlo, que crea la cabeza del punto. Espero que se aprecie bien. Introducimos la aguja por aquí, por la V, y de nuevo, igual que antes, pasamos por debajo, quedan 2 circulitos y de nuevo pues seguimos haciendo puntos bajos, pasamos por los 2 circulitos a la vez. Y así hasta llegar al final de la ronda. Muy importante que al llegar al final no saltéis el último punto, porque es un error que muchos principiantes suelen cometer. Si no habéis hecho ganchillo nunca, os recomendaría probar a hacer un cuadrado primero de puntos bajos antes de probar esta técnica, pero bueno, de todas maneras, como solo se usan puntos bajos, es bastante amigable para los principiantes. Bueno, he llegado al último punto y como os he dicho antes es muy importante que recordéis fijaros que lo habéis hecho. Si no os fiáis, podéis tanto contar los puntos que lleváis hechos para aseguraros de que tenéis todo el número de puntos que tenéis que tener, o también existen marcadores de puntos para marcar rondas o para marcar el final de puntos que podéis utilizar para no despistaros. Normalmente se usan en construcciones que hacen espirales o círculos, pero también es muy útil si acabas de empezar. Si no quieres comprarte un marcador de puntos, pues puedes usar un clip, un imperdible, lo que te sirva, o incluso un trocito de lana de otro color, lo que te sirva para marcarte el final de la fila. Y bueno, de nuevo, cuando ya tenemos el último punto, subimos la fila y continuamos igual que os acabo de enseñar. Os veo cuando llegue al primer cambio de color y os explico cómo se realiza. Ok, ya he llegado a la hora de realizar el primer cambio de color. Para que os situéis en el patrón, estoy en la fila 4 en el punto 13. ¿Por qué estoy en el punto 13? Si aquí solo hay 9 puntos, pues porque como os he explicado antes, las filas impares se leen de derecha a izquierda y las filas pares se leen de izquierda a derecha. ¿Y por qué he parado antes de cuando hay que hacer realmente, de cuando está realmente marcado en el patrón que hay que realizar el cambio de color? Pues ahora os lo voy a explicar. Para realizar el cambio de color tenemos que tenerlo en cuenta un punto antes de donde se nos marca realmente el patrón. Para ello comenzamos haciendo el punto normal, introducimos en la V, cogemos el hilo. Vale, y porque es importante también que estamos en una fila par.
Como os he explicado antes, las filas pares representan el revés del proyecto. Ahora mismo estamos viendo el revés de este trabajo a color. Entonces, ¿qué significa esto? Que antes de cambiar de color tenemos que pasar el hilo hacia nosotros, porque si no, el hilo quedará por la parte de delante y cuando vayamos a hacer de nuevo otro cambio de color, pasará a través de todo nuestro proyecto y eso no es lo que queremos. Ok, os recuerdo, ahora mismo estoy haciendo el punto 12. Cuando tenemos los dos circulitos en la aguja y el hilo hacia nosotros, cogemos nuestro segundo color, en mi caso el marrón, pero como ya os he dicho, puede ser el que queráis. Y a mí me gusta hacer otro nudo corredizo. También lo podéis hacer directamente sin hacer un nudo, pero a mí me da más seguridad hacerlo así y creo que queda un poco más compacto. Colocamos el nudo corredizo en nuestra aguja y lo pasamos a través de los dos puntos. ¿Qué hace esto? Que la cabeza de nuestro siguiente punto sea del color que queremos, porque si no, la cabeza de nuestro siguiente punto sería blanca. Por eso tenemos que realizar el cambio un punto antes de lo que vemos en el patrón. Estiramos un poquito para que se quede bien seguro y de nuevo pasamos el final del hilo que acabamos de añadir hacia nosotros y ya realizamos el punto. En este caso hay de nuevo un cambio de color porque solo hay un punto de este color. Pues ¿qué hacemos? De nuevo cuidar que si estáis en una fila par, el hilo cuando vayáis a cambiar de color mire hacia vosotros. Cogemos el hilo que hemos dejado antes y realizamos el mismo proceso. Lo ponemos encima del hilo y pasamos por los dos circulitos, en este caso marrones. Y ya continuaríamos como os he explicado antes. Vale. Algo también a tener en cuenta en los cambios de color es que si tienes solo dos colores es más fácil desenredarlos, pero cuando tienes 3, 4, 5, los que sean, es muy complicado si tienes todos los ovillos de lana colgando de tu trabajo, porque se van a enredar y vas a tener que cortar y la parte de atrás de tu trabajo va a quedar muy desordenada. Entonces yo recomiendo o hacer pequeños ovillitos o cortar trozos de hilo y cuando se gasten ir añadiéndolos como os acabo de explicar, porque si no la parte de atrás de vuestro trabajo va a ser un caos y va a costaros más desenredarlo que hacer el propio proyecto. Bueno, continuamos y nos vemos cuando tenga el primer cambio de color en una fila impar. Ok, ya he llegado al siguiente cambio de color y es en la fila 5, o sea, en la fila impar. ¿Qué hacemos? Pues cogemos el hilo que tenemos de detrás del último cambio y como os he dicho antes, estamos en el punto de antes y tenemos los dos circulitos. Esto es exactamente igual. Pasamos y pasamos el color. La única diferencia realmente es que ahora dejamos caer el hilo por detrás, o sea, el hilo no tiene que estar hacia nosotros en las filas impares. Igual tiramos un poquito si queréis, depende de cómo hayáis hecho de tenso el punto y ya está. Y volvemos a hacer más puntos simplemente. Y bueno, básicamente esto es todo el proceso que habrá que repetir a lo largo del patrón. Y si se me acaba el hilo, os enseñaré cómo lo uno, depende de cuándo se me acabe. Y ya está, en principio esto es la parte básica de cómo realizar un patrón de color work o trabajo a color.
Y ya está, os lo enseñaré terminado y luego continuaré, si ya habéis dominado esta parte, a enseñaros cosas un poquito más específicas o cosas como podéis modificar estos patrones, diferentes tipos de puntos que podéis usar para estos trabajos. Ok. Por ejemplo, aquí se me está acabando el color ya, pero solo me quedan 2 puntos, así que lo que voy a hacer es terminar estos 2 puntos y dejar este final suelto. Aquí ya realizaríamos el cambio de color y como el final es muy corto, simplemente lo dejaré caer. Uy. Añadimos el nuevo color, hacemos el punto y ahora iré a por más hilo y añadiré como hemos hecho al principio. Ahora os lo enseñaré. Ok, ya he hecho mi nuevo ovillo y de nuevo pues repetimos. Hacemos el nudo corredizo, ponemos en nuestra aguja y pasamos por las dos. Y ya continuamos como de normal. Bueno, ahora que ya tenemos el patrón terminado, vamos a meter los hilos que quedan fuera con ayuda de una aguja lanera por dentro de los puntos de esto. Pues sería pasando por dentro y por fuera y así respectivamente. Si alguno sale por detrás, pues también lo podéis enhebrar, pero en mi caso yo creo que los voy a cortar un poquito simplemente. Bueno, ahora voy a pasar a daros algunos consejos para mejorar o hacer un poco más complejos vuestros trabajos a color. Este primer consejo se puede hacer a partir de un trabajo a color o incluso cualquier trabajo de ganchillo o punto que ya tengáis y consiste en fijar nuestro trabajo. Para ello necesitaremos agua caliente con la que sale del grifo caliente, basta, no hace falta que esté hirviendo ni nada por el estilo, con un poco de detergente suave o jabón, una toalla. Yo la he puesto sobre un contrachapado para tener un poco de base, pero hay gente, por ejemplo, que utiliza las alfombras de puzzle para los niños, que son como espuma, y alfileres. Bien, comenzamos mojando nuestro trabajo y sumergiéndolo en el agua templada con el jabón, asegurándonos de que absorbe bien el agua. Una vez sumergido y bien empapado todo el trabajo, podemos escurrirlo con cuidado. Sobre todo si usáis fibras como la lana, hay que tener especial cuidado para que no se haga fieltro. Así que lo enrollamos y vamos apretando sin frotar. Y ahora la ponemos sobre nuestra toalla. Lo que vamos a hacer es darle forma para que si hay alguna irregularidad, una vez seque se adapte a esa forma. Así que vamos a intentar hacer que los bordes queden lo más cuadrados posible. Para ello ajustamos la pieza como queramos y vamos poniendo alfileres. El hecho de que la forma no sea completamente regular se puede dar por cambios de tensión o simplemente por cómo hayas manejado el proyecto, así que es bastante común que no quede perfectamente cuadrado si no lo fijas. Y bueno, ya se quedaría así y esperaríamos unas horas hasta que esté completamente seco y ya lo podríamos retirar y ver el resultado final. Bueno, ya ahora vamos a mi primer consejo fuera del patrón que ya hemos realizado, que sería realizar los puntos hebrando por abajo. Aquí podemos ver la diferencia entre realizar los puntos hebrando por arriba, como hemos hecho al principio, o sea, son puntos bajos normales, y aquí puntos bajos pero hebrando por abajo. Estas dos muestras han sido hechas con la misma lana y la misma aguja. Así que, como podéis ver, cuando realizas los puntos hebrando por abajo, el punto queda mucho más compacto y por tanto el color más brillante y más rígido. Por eso os recomiendo que si no vais a hacer un trabajo en plano, quizás este punto no sea para vosotros, pero si queréis hacer un trabajo en plano, yo creo que es muy recomendable. Esto ya depende de vuestras necesidades, pero bueno, os lo enseño para que podáis realizarlo. Bueno, para realizar el punto hebrando por abajo, simplemente en vez de realizar el punto bajo, como os he explicado anteriormente, poniendo el hilo encima de la aguja, lo que vamos a hacer es coger el hilo directamente con el gancho, de esta manera. Y de nuevo, para pasarlo por los dos puntos.
Para que veáis la diferencia, esto sería hebrando por arriba y esto es hebrando por abajo. De nuevo, hebrando por arriba sería de esta manera y hebrando por abajo, que sería cogiendo directamente el hilo. Cuando lo hagáis notaréis mucho el incremento en la tensión, aunque vosotros estéis poniendo la misma tensión que con el punto alto normal, o sea, con el punto bajo pero hebrando por arriba. Y esa es la razón por la que queda tan compacto. Además, los puntos el punto del cuerpo se caracteriza porque en el punto hebrando por abajo queda más en forma de X, mientras que en hebrando por arriba queda más en forma de V. Pero eso yo creo que se debe básicamente a la tensión y a que coges menos lana para hacer un mismo punto. Otra manera de mejorar nuestros proyectos a color es realizar los cambios de manera diferente. Por ejemplo, el mayor problema que puede surgir es que en las diagonales descendientes los dos puntos del color que forman la diagonal no se conectan, debido a que como la dirección de los puntos cambia con el cambio de fila, se genera una rotura de la continuidad. Para esto podemos realizar el cambio de color en el cuerpo en vez de en la cabeza del siguiente punto. Ahora os voy a explicar cómo se hace y algunas precauciones que tenéis que tener si usáis este método. Primero realizamos nuestro primer cambio de color de manera normal. Vale, ya nos encontramos en el punto previo en el que se supone que deberíamos de realizar nuestro cambio de color. Como normalmente haríamos el cambio sería introduciendo, cogiendo el color con el que estamos trabajando y ahora cambiando el color. Pero lo que vamos a hacer en este caso es coger directamente el color del cambio para actuar como cuerpo de este punto. ¿Qué hace esto? Que a la hora de unir el punto siguiente se cree una pequeña conexión entre los dos y ya tendríamos la diagonal. Claramente no es una diagonal perfecta, pero puede solucionar ese problema de discontinuidad que podemos ver entre el patrón y nuestro trabajo. En este caso, esta muestra que hice previamente del patrón de antes, aquí se puede ver. Aquí no hice ese cambio de color en el cuerpo y aquí sí. Aquí se ve una diagonal continua y aquí no. Obviamente no es tan diagonal como las diagonales ascendentes, pero hace la ilusión. Pero sí, eso sí, tenéis que tener mucho cuidado si realizáis estos cambios de color, porque el punto anterior se supone que debería ser blanco y lo único que conservamos blanco de ese punto es la cabeza. Para que lo entendáis, al final el color de cada punto se define por tres factores: la cabeza del punto, el cuerpo del punto y la cabeza del punto en la que estás insertando tu aguja. Por tanto, si aquí hiciéramos otro punto encima marrón, ese punto que se supone que tiene que ser blanco dejaría de existir básicamente. Así que tendríamos que o realizar el mismo proceso que acabamos de hacer en este cambio de color, es decir, cambiando el color en el cuerpo, o podrías probar a continuar haciéndolo como de normal y ver qué opción te gusta más. Yo recomiendo probar y al final es hacer un punto. Si no te gusta lo puedes quitar y volver a hacer, es un momento. Bueno, y por último, el último consejo que os voy a dar, aunque yo no lo suelo utilizar la verdad, es que si hay cualquier zona que nos convence, ya sea porque por la dirección de los puntos, pues eso, se hacen las diagonales mal, o aunque hagas el cambio de color en el cuerpo te siguen quedando algunas diagonales o te has comido alguna parte, no os preocupéis porque siempre podéis pasar al final, cuando ya hayáis terminado por encima, pues con una aguja lanera bordando por encima de los puntos que nos gusten, siguiendo la dirección del punto siempre para no perder la estructura del ganchillo.
Y si queréis resultados más definidos, pues eso os resultará muy útil y podéis ajustar lo que queráis del diseño, no hay ningún problema. Y por último, aclarar que esta es la manera en la que yo realizo los trabajos a color, pero que no es la única, ni mucho menos. Sé que hay gente, por ejemplo, que trabaja solo de derecha a izquierda y corta los hilos al final. Hay gente que cada vez que cambia de color, en vez de llevar el hilo, lo corta y empieza un cambio nuevo, como cada vez que insertamos el color nuevamente. Ninguno está bien ni mal, simplemente son diferentes maneras de hacerlo y yo os animo a que probéis todas estas maneras para ver qué os resulta más cómodo o que se encaja más con vuestra estética o vuestro estilo. Y bueno, esto es todo. Espero que os haya resultado útil y si tenéis cualquier duda me la podéis preguntar, ya sabéis. Así que eso, chao.